Bien, estudiantes, entonces estamos de retorno. Estaba un poco cansado porque ayer precisamente estaba trabajando casi hasta buena hora de la noche, armando slides, entonces estoy un poco cansado, está por vencerme el sueño, pero vamos a seguir. Vamos a continuar. Ahora sí, voy a entonces compartir nuevamente mi pantalla. Bien. Estábamos viendo entonces una explicación de la curva ROC, ¿no? Básicamente es un cuadrante y la idea es acercarnos a este tramo, ¿no? Aquí donde estoy apuntando. Entonces ahí vamos a tener la clasificación perfecta. Hagan de cuenta como la carga de un capacitor, ¿no? Ustedes han llevado física 2 la carga y descarga de un capacitor, ¿no? Es un capacitor venía y se cargaba de esta manera, ¿no? Más o menos, un capacitor venía, se cargaba, ¿no es cierto? Se descargaba, se volvía a cargar, pero lo ideal era formar ondas cuadradas, ¿no? Entonces la idea es estar en esta región. Obviamente, si nosotros estamos por debajo de esta línea, el rendimiento del modelo no es bueno. Bien, entonces aquí hay puntos referenciales de lo que pueden ser las predicciones. Y otro aspecto que se analiza es RISE. ¿Qué es RISE? Randomized Input Sampling for Explanation of Black Box Models. Nosotros no hemos visto, por lo menos no en inteligencia artificial, lo que son los modelos de caja negra, pero es una metodología avanzada en inteligencia artificial, ¿no? Aplicado también a redes neuronales. Entonces, puede tomar algunos criterios de lo que son los modelos de caja negra. Ustedes sí han visto los modelos de caja negra en el desarrollo de sistemas. Eso sí, han visto en la materia de ingeniería de sistemas. Pero cuando hablamos de los modelos de caja negra de inteligencia artificial, es algo un poco más complejo y avanzado. De todas formas, ¿no? Si nosotros hablamos de los modelos de caja negra para la explicación del muestreo de entradas aleatorias, básicamente nosotros vamos a definir una imagen y dentro de las imágenes se van a trazar objetivos. Ahora, ustedes saben que cuando en una imagen se trazan varios objetivos, en muchos casos necesariamente hay un proceso de segregación. ¿Esto qué significa? Que en muchos casos no se va a poder aplicar, ¿no es cierto?, el mismo grado de detalle a todos los puntos objetivos que estén dentro de la imagen. Pero en todo caso se podría realizar una aproximación, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la imagen inicial, en la figura derecha tenemos la imagen procesada. Entonces, básicamente se está tratando de focalizar en los peces, ¿no es cierto? Por eso es que se muestra en áreas rojas la columna vertebral de los peces, ¿no? Por lo menos en estos dos, en estos cuatro sí se nota bien acentuado. Ya en estas otras con menor intensidad, ¿no? Ahora hay otros casos más interesantes también dentro de lo que es RISE. Hagamos de cuenta el tipo de objetivo en el que nosotros nos enfocamos, ¿no? Aquí tenemos una oveja y tenemos una vaca, ¿no? Una vaca. Es en realidad res, ¿no? De lana. Entonces, un escenario donde nosotros vamos a enfocarnos en la oveja, ¿verdad? Y por eso es que se está demarcando en color rojo, ¿no es cierto? Justo el centro donde está el cuerpo de la oveja, ¿no? Y en el otro caso no se está marcando, es como que pasa desapercibido. Pero más bien se puede dar otra situación, ¿no? Más bien nuestro punto de enfoque va a ser el área de la vaca y por el otro lado ya no vamos a tener el mismo grado de segregación en la oveja, ¿no? Entonces, eso más o menos es lo que nos dicen estos modelos de caja negra y el que se utiliza en este algoritmo es RISE. Ahora, otros aspectos viene la importación de los conjuntos de datos, ¿no? Si hablamos de los conjuntos de datos, concretamente estamos hablando de las imágenes.
Entonces, una buena práctica cuando se trabaja con procesamiento de datos es declarar variables, ¿no? Cuando nosotros declaramos variables y en esas variables almacenamos las locaciones, vamos a tener algoritmos más estructurados y en algún caso más robustos para procesar, ¿verdad? Entonces, es un aspecto importante a tomar en cuenta. Aquí, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos una ruta path, dice CKPT path. Si nosotros revisamos, va a ser referencia, ¿no? A imágenes de rayos X con detección de COVID, ¿no es cierto? Las cuales han sido preentrenadas según el modelo ChexNet. Si tenemos metadata, dentro de la metadata vamos a tener un archivo de formato CSV, ¿no? Podemos revisarlo, lo vamos a revisar un poco para entender mejor. Tenemos la ruta del entrenamiento de datos, ¿no es cierto? Entonces se van conformando locaciones donde se va a ir almacenando esa información, ¿verdad? En algún caso, cuando nosotros descargamos las imágenes, se va a ir ya conformando esta estructura. No, básicamente al descargar las imágenes, vamos a tener todas estas locaciones. Pero lo único que hacemos con estas variables es facilitar el llamado a esas locaciones. Tenemos también el número de iteraciones que tiene que recorrer el algoritmo para la detección de las enfermedades. Entonces, aquí tiene dos ejecuciones que se realiza y en cada una se puede especificar el número de iteraciones que se va a realizar. Pero también tenemos ejecuciones del primer batch, ¿no es cierto? Y del segundo batch. Entonces hay a nivel de dos batches, si quieren, dos lotes que se está procesando dentro de este algoritmo. Bien. Esto entonces es un resultado parcial donde hay que interpretar inicialmente las imágenes. Les había hablado de 4 clases y son las que están descritas en la parte inferior, ¿no? Imágenes donde el paciente está sano, son imágenes normales, casos de bacterias en los pulmones, en este caso, situaciones de infecciones virales y el último caso hace referencia específicamente al COVID. Entonces, tomando en cuenta la indexación desde cero, la primera clase es normal, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esta primera imagen, es la de un paciente sano, ¿no? Una referencia podría ser a que se ve bien la estructura ósea, todas las costillas, y no existe nada extraño por ahí, ¿no? Obviamente aquí hay manchas blancas, pero se sobreentiende que son los órganos, ¿no es cierto? Que están en la parte central. Ahora tenemos la imagen 1, ¿no? Las clases 1 hacen referencia a imágenes con bacterias. Entonces tenemos una clase 1 en esta imagen que tiene bacteria. Ahora, ahí obviamente requiere un poco más de habilidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me es un poquito más difícil reconocer la diferencia que puede existir entre la primera y la segunda imagen, ¿no? Que básicamente para mí son lo mismo. La única diferencia, obviamente, si hago una referencia, aquí tengo un menor área de regiones blancas, ¿no es cierto? Que están representadas por los órganos. Aquí como que tiene un área más expandida, ¿no? Entonces, podría eso representar una inflamación de algún órgano o podría ser simplemente que algunos tejidos, ¿no es cierto? No tienen su contextura normal precisamente porque hay acumulación de bacterias, ¿no es cierto? Y estas bacterias se han expandido por algunos órganos y esa es la razón por la que se está proyectando con áreas más claras dentro de la imagen. Entonces eso hay que interpretar. Nuevamente tenemos una clase 0, es un paciente normal, ¿no? Paciente normal donde el hemisferio derecho, por ejemplo, no se ve, ¿no es cierto? Algunas costillas, ¿no? Entonces, evidentemente no hay manchas o no hay tonalidades que nos den una referencia de algo fuera de lo común. Ahora tenemos la clase 2 que hace referencia a virus, ¿no? Entonces aquí sí se nota una diferencia considerable, ¿no? Porque
hay manchas en mayor amplitud y son como que manchas más uniformes, ¿no? No son muy intensas, es decir, el color de contraste no es muy, o sea, no es completamente claro, pero sí se extiende en la mayor parte, ¿no? Tanto sobre casi en todo el hemisferio izquierdo y en gran parte del hemisferio derecho. Luego nuevamente tenemos una imagen de clase 1, ¿no? Ahora alguien me dirá, hay una diferencia tremenda entre la segunda imagen y la quinta imagen de la primera fila, desde luego, ¿no? Puede ser también la situación, en este caso, del instrumento con el que se ha realizado estas muestras. Tenemos nuevamente una clase 1 que ha salido completamente clara, pero dice que es una imagen de bacteria. Tenemos nuevamente una imagen de un paciente sano, una imagen de bacterias dentro de los pulmones. La 3 nos dice que es COVID, ¿no? La 3 es COVID. Ahora, aquí sí, como que se puede notar que hay, se podría notar, o sea, para alguien que sabe apreciar bien, va a notar en este caso, no recuerdo el término, si son astillas o espurias, es un término que se me ha ido de la mente. Pero básicamente, si alguien observa, evidentemente hay regiones blancas, pero no es el mismo patrón que las bacterias, ¿no es cierto? Tiene una diferencia considerable. Y sí, se va a ver en todo caso más aguda, bueno, el estado más agudo de lo que podría ser una imagen con virus, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de la imagen 2, porque aquí es más homogéneo. Pero si se dan de cuenta que hay como fragmentos, es como si entraríamos a una cueva de termitas, ¿no es cierto? Donde hay orificios por todas partes. Entonces, eso representa el COVID, porque ustedes saben que afecta a los alvéolos. Los alvéolos son como uvas y básicamente lo que el virus del COVID ha hecho es básicamente dañar esos tejidos, ¿no? Es como que aprieta, ¿no es cierto?, esas uvas y esos tejidos son lo que forman las astillas, ¿no? Y eso es lo que se visualiza en las imágenes, ¿no? Y lo mismo para un tercer caso. Entonces, obviamente la idea es trabajar con una gran cantidad de imágenes de tal forma que después el algoritmo pueda distinguir, ¿no es cierto? O validar aquellas imágenes que sí sean el caso de COVID y en muchos casos tratar de enfatizar aquellas regiones más afectadas, ¿no? Entonces, eso podría ser un punto importante para el algoritmo. Ahora aquí hay alguna descripción un poco más específica ya para el algoritmo. Tenemos entonces una capa de clasificación del modelo por las 4 clases que se han visto ya descritas anteriormente. Y mientras más épocas se entrene, obviamente se va a generar un menor porcentaje de pérdida de datos. Eso ustedes también ya lo han visto con la ejecución de otros algoritmos. Se selecciona el mejor modelo del proceso anterior en términos de pérdidas de validación y se vuelve a entrenar durante 10 épocas. El mejor modelo del segundo proceso se utiliza para evaluaciones e inferencias adicionales. Entonces, eso es lo interesante. Aquí está tomando en realidad el resultado de 2 procesamientos en cada etapa. Entonces, eso más o menos vamos a ver cuando procedamos con la ejecución del algoritmo. Parte también de lo que se ha realizado dependiendo del número de iteraciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la definición del entrenamiento y el tamaño de este lote implica la ejecución del primer batch, el número de épocas, ¿no es cierto? Tenemos aquí la tasa de aprendizaje, que es un exponente a la -4, ¿no es cierto? En este caso, la iteración inicial comienza en 0. La ruta CPAT se guarda dentro, se guarda con el valor de este atributo. Y en este caso se dice que estamos simplemente
Bueno, ponemos en verdadero el congelamiento de las capas, ¿no? Y aquí nos muestra precisamente la primera ejecución. Entonces, cada una de estas iteraciones va a arrojar un determinado valor de pérdida, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la pérdida de entrenamiento. Tenemos luego una pérdida de validación, ¿no? 1.44, 1.27 la pérdida de validación. Y también aquí hace referencia, ¿no es cierto? 250 de 250. Tenemos luego la segunda iteración. En esta segunda iteración baja, ¿no es cierto? Un poco la pérdida de entrenamiento. Lo propio con la pérdida de la validación, estaba en 1.27 y ahora está en 1.16 y así, ¿no es cierto? Básicamente, si se dan de cuenta, tenemos aquí las muestras que se están usando, ¿no? En este caso tenemos más elementos para lo que es entrenamiento que validación y básicamente eso se mantiene constante para las demás iteraciones. Hasta llegar, por ejemplo, ¿no es cierto?, a la iteración 7, donde sí, donde la pérdida de entrenamiento ha bajado considerablemente, ¿no? O por lo menos en comparación al inicio estamos en 0.96. La pérdida de validación es de 0.93 aproximadamente, cuando a un inicio teníamos una pérdida de validación de 1.28. Entonces, ahí se pueden definir rangos, ¿no? Rangos de los resultados obtenidos. Y este es ya la metodología procesada. Entonces, si ustedes revisan, ya genera los resultados de las curvas ROC para las 4 clases analizadas. Tenemos, por ejemplo, el ROC de pacientes normales de 0.9991. Es un valor óptimo. El ROC de imágenes de pulmones con bacterias, 0.92. Ese no es tan óptimo, pero tampoco es muy deficiente. Tenemos el ROC de afecciones virales en los pulmones, que es de 0.89. Ese sí no es muy alto. Pero lo interesante, observen que el ROC de las imágenes de COVID es de 1, ¿no es cierto? Entonces hemos alcanzado, por lo menos para esa clase, el mayor rendimiento posible, ¿no? Entonces, en promedio se ha obtenido aquí una precisión de 0.85 y tenemos un score macro del modelo estadístico F1 de 0.87. No es muy alto, pero tampoco es malo. Entonces aquí tenemos ya las curvas, ¿verdad? Si por ejemplo vamos a la curva en línea naranja, corresponde a la curva de infecciones virales, ¿no? Que está en 0.89. Eso quiere decir que no, está un poco alejado del punto ideal, ¿no? Pero tampoco mucho. Entonces, por lo menos su rendimiento genérico está por encima de esta línea, que es lo que inicialmente se buscaba. Luego tenemos otra, por ejemplo, que es la curva ROC de COVID, ¿no es cierto? Donde nos dice un área igual a 1. Área igual a 1 fácil, ¿no es cierto? Porque el área es el cuadrado, simplemente 1 por 1 y es 1, ¿no? Entonces aquí cabalmente se ve aquello, no es como que tuviéramos el área de un cuadrado solamente, por eso se ve una línea recta. Bien, entonces la interpretación viene simplemente a tener este patrón de curva y tratarnos de acercar más a este punto. Pero en realidad, desde el punto de vista de los falsos positivos, los falsos negativos, los verdaderos positivos o los verdaderos negativos, en realidad tomamos otro concepto, donde BPR es la razón de los verdaderos positivos frente a la razón o la proporción de falsos positivos, ¿no? Vamos a tener entonces esa relación.
Y la medida F1 macro score es la media armónica de la precisión y la exhaustividad del conjunto de clases. Sigamos entonces. Ahora sí, vayamos con la matriz de confusión. Entonces, es bueno que ustedes se acostumbren a usar las matrices de confusión. ¿Por qué? Porque si mañana pasado trabajan en un proyecto donde se realice modelamiento o procesamiento de datos estadísticos, es fundamental comprender las matrices de transición. No cualquier matriz. Estas no son matrices de transición, pero son matrices de confusión. Entonces, básicamente, cuando analizamos una matriz de confusión, tenemos dos ejes, el eje horizontal y el eje vertical, ¿no? En el eje horizontal estamos manejando valores predecidos, ¿no? Por eso tenemos predictor, y en el eje vertical tenemos valores verdaderos, ¿no? Lo que es ground truth, que sería verdad en suelo. Entonces, básicamente lo único que hacemos, ¿no? Con esta matriz de confusión es definir cada una de las clases, ¿no? En cada uno de los ejes. Entonces aquí, por ejemplo, se comienza con normal, bacterial, viral, ¿no? Aquí lo propio, pero en la parte superior está normal, bacterial, viral, COVID. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas matrices de confusión? Lo ideal en realidad es llegar a tener valores próximos a 1 dentro de, de esta diagonal secundaria, ¿no? En realidad ustedes saben que la diagonal primaria sería esta, pero esta para nosotros sería una diagonal secundaria, ¿no? Recordando el concepto de álgebra lineal. Entonces, mientras más cercano a 1, quiere decir que la metodología es más óptima, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un punto que está en 1 y otro en 0,98. Esos puntos han sido muy óptimos. Y tenemos aquí otros puntos intermedios para las otras clases, ¿no? Entonces, no son, bueno, a excepción de este 0,73, este otro está razonable, ¿no? Y después, si se dan de cuenta, aquí está escalado por colores, porque mientras más alejado es el valor de la unidad, en este caso, tenemos, sí, tenemos colores más claros. Entonces, ¿qué significa estos valores? Vamos a dar 3 ejemplos dentro de esta matriz de confusión. Como este es el eje de los predecidos y este es el eje de los valores reales. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta última, no? Nos está diciendo que se han procesado aquí 48 imágenes para esta situación, donde las imágenes de COVID que han sido predecidas con COVID, evidentemente son imágenes de COVID. Por eso tenemos la unidad, es decir, el 100%. Entonces, no, aquí por lo menos cuando realmente el paciente tiene COVID, por lo menos en esta situación, no se da que se detecte si es un paciente normal, tiene bacterias o virus, ¿no? Ahora vayamos a este segundo punto. Este segundo punto, ¿qué nos está diciendo? Nos dice que, por ejemplo, realmente aquí han habido pacientes que han tenido virus, ¿no? Virus o infecciones virales. Por este otro lado, tenemos entonces los valores predecidos. Entonces, esto nos estaría diciendo, este valor específico de esto que estoy resaltando, nos estaría diciendo que 97 imágenes se han predecido con virus, cuando evidentemente sí, cuando evidentemente las imágenes sí tenían virus. Eso es lo que nos está diciendo. Pero tenemos también otras situaciones, ¿no? En esta matriz, por ejemplo, no, perdón, en este componente, en esta celda, por ejemplo, tenemos un valor de 0,25, que no es un valor óptimo, ¿no? Tampoco es un valor muy bajo, pero no es una buena referencia ese valor de 0,25.
25. Pero básicamente, si nosotros vemos esta vez esta celda, entonces lo que nos dice en este caso, ¿no? Que solo 33, cuando hablamos de 33, hablamos de todas las, sí, de todos los elementos de esta matriz. Eso básicamente entonces relaciona, nos da una referencia. Entonces, cada vez que aquí en la diagonal secundaria, sí, cuando estemos por sobre todo en esta diagonal secundaria, entonces vamos a decir que el modelo es más óptimo, o por lo menos tiene más coherencia. Y este va a ser entonces el resultado final del proyecto, ¿no? No va a ser tan complicado llegar a esto, ¿no? Pero lo que sí va a ser complicado es poder interpretar, poder darle una interpretación a estas imágenes. ¿No? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un paciente con COVID. Entonces, después, sí, después de transcurrir, ¿no? Vamos, después de haber procesado, vamos a tener esta nueva imagen, ¿no? Entonces, esta nueva imagen va a hallar algunos puntos con una fuerte tendencia, ¿no es cierto?, a la fibrosis. Ese es el término que quería describir anteriormente, recién lo he recordado. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta imagen podríamos entender que existe un alto grado de fibrosis en este punto, ¿no? Y podría evidentemente ser esa la situación, ¿no? Aunque por lo que se ve aquí, si vemos el hemisferio derecho, aquí sí hay fibrosis, ¿no? Miren, aquí hay fibrosis, eso sí se nota claramente que es fibrosis, pero por alguna razón en el modelo aquí le pone más el punto objetivo, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca con estas imágenes de color. Luego tenemos nuevamente una imagen original de otro paciente con COVID, ¿no? Y aquí se está haciendo más o menos lo mismo. Entonces, ahí están las situaciones, otras imágenes, ¿no? Otras imágenes de un paciente con COVID. Aquí lo propio, ¿no? Y la última finalmente. Entonces, aquí va a ser muy interesante poder entender cómo interpretar aquí el filtro que está incluyendo la metodología RISE, ¿no? Entonces, eso ahí va a ser lo interesante. Seguimos entonces con el tema de la discusión de este proyecto, ¿no? Después de haber visto algunos conceptos, viendo 2 o 3 fragmentos del procesamiento de los datos, vamos a mencionar, ¿no es cierto?, que este tipo de proyectos son bastante útiles porque conjuncionan 2 áreas de investigación, ¿no? Lo que es un área específica de medicina, ¿no? El área médica. Y después el manejo de servicios, el uso de frameworks, etcétera, que ustedes utilizan para sus respectivas actividades. Muy bien. Finalmente, las conclusiones que se han descrito de este trabajo, ¿no? Tenemos pues, simplemente los resultados obtenidos. En algún caso, bueno, se evidencia objetivamente una mayor efectividad de producción con un mayor número de iteraciones aplicadas al algoritmo. Y sería una aproximación para ver, ¿no es cierto?, qué herramientas, qué recursos se podría utilizar eventualmente, ¿no es cierto?, para el tema de salud. Bien, eso entonces es una pequeña introducción a este tema. Lo que yo voy a hacer ahora es, bueno, avanzaremos con la parte práctica. No tenemos ya mucho tiempo, son 10 minutos, pero trataremos de avanzar hasta donde nos dé el tiempo. Entonces, tengo justamente aquí abierta. Voy a volver a compartir hasta donde nos dé el tiempo. Entonces estoy aquí compartiendo nuevamente. No pueden visualizar con normalidad.
Entonces, este recurso precisamente está trabajando con ese algoritmo y tiene también los conjuntos de datos, ¿no? Aquí es conjunto de datos de COVID, de neumonía, aquí pesos preentrenados por el algoritmo ChexNet. Otras fuentes de referencia, ¿no? Entonces, hay bastantes recursos. Entonces, lo que ustedes ya conocen aquí inicialmente es la importación y descarga de datos, ¿verdad? Se está utilizando en este caso NumPy, Torch, se está utilizando Datetime, ¿no es cierto? Para sacar el tiempo a las fechas, se está utilizando JSON, se está utilizando otras herramientas como Seaborn, Pandas, SkyPy, Matplotlib, que ayuda mucho con los ploteados, estamos utilizando Scikit-learn, PyLab y muchas otras librerías más dentro de este algoritmo. Entonces, esto lo pueden ejecutar cuantas veces quieran, ¿no? Porque no afecta nada que se vuelvan a importar librerías dentro de un algoritmo que ya ha sido ejecutado. Tenemos a continuación la descarga de los datos. Se está trabajando con el repositorio de este usuario, ¿no es cierto? Entonces, simplemente se está clonando la información que tiene ahí almacenada. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ya he ejecutado este comando. Si yo voy a venir, si yo, por ejemplo, voy aquí desplegar mi información, vamos a ver. Esto en realidad yo lo había ejecutado. Vamos a ver, por ejemplo, de montar la unidad, ¿no es cierto? Cada vez que nosotros montamos la unidad, automáticamente se abre una nueva celda, ¿no? Que desde Google Colab se importa la unidad, ¿no es cierto? Entonces, lo único que hacemos en este caso es ejecutar la celda. Después de ejecutar la celda y nos va a pedir la conectividad a Google Drive, ¿no? Entonces aplicamos la conexión, seleccionamos la cuenta que corresponde. En este caso estoy trabajando con la cuenta de Unifrance y permitimos, ¿no? Permitimos en este caso la conexión. Entonces, es una forma un poco más sencilla, ¿no? Que estar aquí descargando aquí en esta unidad temporal los archivos. Se puede hacer, es otra alternativa, pero cuando se trabaja con mucha información, no es aconsejable, ¿no? Yo creo que es aconsejable descargar aquí los datos cuando no es mucha información la que se usa, pero cuando se trabaja con grupos y carpetas estructuradas, es mejor montar la unidad. Entonces, como se tiene montada la unidad, ¿no? Nuevamente yo puedo dar refrescar. Precisamente ahora puedo ver aquí mi unidad, ¿no es cierto? Puedo ver toda la información que tengo en este instante. Bien, seguimos entonces. Ahora sí, procedamos nuevamente. Vamos a clonar, no hay problema. Vamos a aplicar una clonación. Entonces, los datos ya nos da una referencia, ¿no? Aquí se está aplicando un número de objetos, se está contando los mismos. Remotamente se está comprimiendo los objetos para aquí también descargarlos, ¿no? Entonces, ustedes también pueden ver aquí la actualización, ¿no? De los recursos ahí. Bueno, esperemos un instante. No sé, ¿tienes una consulta, Diego? Sí, que buenas noches. Perdón, pero no he podido encontrar el archivo que está trabajando. Si me pudiera volver a repetir, por favor. Ah, ya, muy bien. Vamos a hacer una cosa. Este script todavía no lo he subido. Entonces tengo pendiente la subida de este script y también, si no me falla la memoria, el manual en PDF de las instrucciones de Amazon Web Services, ¿no? Entonces, eso lo voy a subir al finalizar esta sesión.
Entonces, por ahora nos enfocaremos un poco en ver el proceso y ya con la clase grabada y con lo que voy a subir después, ustedes van a poder replicar sin problema el algoritmo. Bueno, Ah, ya listo, Inge, gracias. muchas gracias, Diego. Entonces, bueno, como es bastante información, tiene ahí su proceso de demora, ¿no? Bueno, está demorando. También, bueno, ya no tengo mucho espacio en disco duro. Bueno, ya se ha terminado entonces de descargar. Luego de esto simplemente ya se revisa bien estas direcciones, ¿no? Tenemos ahí la revisión de todos estos directorios. Seguimos entonces con la configuración que antes se mencionaba. Entonces, aquí hay una recomendación del mismo algoritmo, ¿no? Un poco para acelerar, ¿no? Podemos reemplazar por 1. Originalmente está con 30 y con 10. Entonces, aquí pues, inicialmente podríamos reducir. Por lo menos con estos 2 puntos comencemos, ¿no? Ya, entonces ejecutamos esta celda también. Procedemos a ejecutar. Luego vamos a trabajar con lo que es el preprocesamiento de datos. Pero antes de seguir, ¿no? Si yo, por ejemplo, vengo aquí a mi unidad y voy a precisamente buscar, voy a encontrar en realidad esas imágenes. Un segundo. No sé si son estas. Creo que este es de otro algoritmo. Aquí está. Bueno, este es uno de los recursos. Aquí tendríamos entonces imágenes, ¿no? Precisamente el conjunto de datos de rayos X. Ya. Ahí están entonces las imágenes. Ahora, obviamente de aquí no lo vamos a poder visualizar. Entonces lo que yo puedo hacer es, como lo tengo descargado también localmente, desde ahí podríamos revisar. Denme un instante, por favor. Bien, entonces, este es el repositorio que yo tengo, ¿no? Veamos, por ejemplo, algunas imágenes con COVID. Vamos a ver 3, ¿no? Para entender un poco, ¿no? Por lo menos para entrar en contexto, ¿no? Entonces, fácil darse cuenta, ¿no? Ahí tenemos fibrosis, realmente están bien opacas las imágenes, no hay dónde perderse, ¿no? Esa situación. Vamos a ver una segunda imagen. Más o menos lo mismo, ¿no? Más o menos tenemos lo mismo en esta imagen. Entonces ya eso nos da de cuenta, ¿no? Alguien que está especializado se da cuenta que estos patrones de textura corresponde a fibrosis en los tejidos pulmonares. Ese es un caso entonces de los que nosotros estamos apreciando y aquí están las máscaras, ¿no? Las máscaras adicionales, ¿no es cierto? Entonces esas máscaras se entiende que va a orientar en este caso el procesamiento fundamentalmente en esas regiones, ¿no? Entonces para eso tenemos ahí entonces enmascaramiento. Veamos otras como la opacidad en los pulmones. Vamos a tratar de entender un poco también los patrones. Entonces, esto es opacidad. ¿Eso qué significa la opacidad? La opacidad puede darse porque quizás no se ha sacado la imagen de rayos X al paciente en condiciones óptimas, ¿no? Podría ser que estaba en un estado crítico y no estaba en la posición a la que normalmente nos hacen una evaluación médica, ¿no? Podría ser que, no sé, pueden haber muchos factores. Tal vez el paciente se ha movido
o han utilizado mucho instrumental médico usado en el paciente cuando se ha sacado. Puede ser muchos factores, ¿no? Entonces, por eso hace referencia a estas imágenes opacas, ¿no? Aquí también. Esta no es tan opaca, ¿no? Por lo menos aquí sí se identifica bien la estructura ósea. Aquí tiene cierto grado de